El tema de esta mañana es comunión original. ¿Qué quieren que les diga? Dios hizo todo perfecto. Él mismo vio que era bueno y puso a un hombre y a una mujer. Este hombre tenía a su lado la mujer más hermosa del mundo. Y tenía la posibilidad de que ella no se pudiera celosa por nada. Eran dos. Y vos decís, llévense bien, disfruten, críen hijos, coman todo lo que quieran. Dios va a pasear con ustedes todos los días y va a venir en el rocío fresco de la tarde a conversar con ustedes. Pero el día que ellos comieron del árbol prohibido, la comunión original se rompió. Y es tan fácil echarle la culpa a Adán o a Eva y tendríamos que pensar que si yo fuera Adán y cualquiera de ustedes, chicas, fueran Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Siempre ese deseo por lo prohibido, siempre ese movimiento interior que el pecado y la tentación producen en nosotros que a veces nos llevan a alejarnos y tristemente escondernos del Señor. Bueno, no hay tiempo de repasar toda la Biblia esta mañana. Pero años más adelante el Señor le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley. Y en los mandamientos, el mandamiento más importante es amar al Señor con toda el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, todo lo que somos y tenemos, todo lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, todo junto ama al Señor. Y la consecuencia de este amor es el segundo mandamiento más importante y es amar a los demás y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando le preguntan a Jesús, decinos cuál es la fórmula, qué es lo más importante, el Señor le dice, si hacen esto, van a vivir. Este es el resumen de toda la ley y los profetas. Pero cuando empieza el Nuevo Testamento y el Señor Jesús se hace visible, Dios en persona camina entre nosotros, Él decide mostrar cómo amar a Dios y cómo obedecer hasta la misma muerte, entregándose por nosotros, su prójimo, para morir por nosotros. Y con su sangre, perdonar nuestros pecados y darnos una nueva, magnífica oportunidad de poder volver a tener una comunión tan sensible con Él. La cortina del templo se abrió en dos y ya no hay nadie que no pueda entrar con libertad a este acceso que el Señor abrió para todos nosotros y que de alguna manera percibimos esta mañana tan especial porque su presencia está entre nosotros. Pero yo quisiera decirles que nuestra comunión con Dios, que tiene muchos ribetes de intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra, en la alabanza, en la adoración, cuando participamos de la mesa del Señor. Comunión es mucho más que eso. La comunión es antes de decir amén y la comunión sigue después de decir amén. Cuando yo salgo a vivir todos los días la vida que vivo y la que vos vivís y nos compenetramos en este mundo, tratarnos de guardarnos del mal, pero siendo luz y comenzando a palpitar al ritmo del Señor Jesús. Y tratar de sentir lo que Él siente, porque eso también es comunión. Y de hacer lo que Él haría. Cuando tantas veces se le ha enseñado a los jóvenes, tené cuidado, cómo te comportás, a dónde vas, qué haces, qué mirás, qué tocas. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Es una buena pregunta. Pero también hay otro lado de preguntarnos qué haría Jesús, y es cuando vemos la necesidad de alguien solo, alguien que llora. Cuando vemos que en nuestra propia familia, en el entorno familiar, hay gente, hijos, esposa, que están pasando un mal momento. Pregúntate qué haría Jesús. Porque si lo hacemos, vamos a estar en comunión con Él. Porque comunión significa tener cosas en común. Y creo que en una de las canciones de esta mañana nos cantamos que mis manos sean las manos de Jesús y que mis pies sean los pies de Jesús. Así que me gustaría compartir con ustedes un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 8, en el verso 22. Yo sé que ustedes aman leer la Biblia, pero cada vez que leemos el libro de Levítico no podemos evitar hacernos la pregunta, ¿para qué está este libro de la Biblia acá?
pero tiene tanta riqueza. Y yo quiero detenerme solamente en un momento especial, donde Moisés, delante de toda la multitud, obedece a Dios paso por paso para consagrar la vida de los sacerdotes. Y tenían que hacer un montón de rituales. Y cuando llegamos en el capítulo 8 al verso 22, dice, Moisés después presentó otro carnero más, otro animal, y este era el de la ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y le untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Es palabra de Dios. En el capítulo 14, más adelante, ya no habla de los sacerdotes y habla de todas las personas que iban a purificar sus pecados, a confesarlos. Y en un sacrificio otra vez mataban un animal y con la sangre untaban el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha, el dedo gordo del pie derecho. Tengo que serles muy sincero esta mañana. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero imaginemos algo juntos. Están los sacerdotes, ponen la mano sobre la cabeza de este animal porque de esa manera transferían espiritualmente toda su maldad y sus pecados a este animal inocente que iba a ser sacrificado. Y por el pecado de ellos era sacrificado ese animal. Al derramarse la sangre, cosa que para nosotros sería una cuestión totalmente cruenta, era la cultura de la época y como el Señor había mandado que se puedan llevar adelante los cultos en el tabernáculo, habiendo sangre, Moisés toma un tazón con la sangre. Y en medio de silencio, mientras todos están mirando, él moja sus dedos en la sangre y llama a Aarón y le pinta, le unta con sangre el lóbulo de la oreja derecha. Le dice, extendé tu mano y hace lo mismo con el dedo pulgar. Y le dice, sacate tus sandalias y levanta el pie y hace lo mismo con el dedo pulgar del pie derecho. Déjenme decirle 2 o 3 cosas esta mañana. Me parece que Dios le dice a Moisés, toca el oído del sacerdote, porque ese oído tiene que ser un oído preciso. Un oído que interprete. Un oído que conozca e identifique mi voz. Y yo quisiera decirte que esta mañana, para tener una fuerte comunión con el Señor, podríamos imaginar que ya no matamos ningún animal, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su propia sangre por nosotros. Eso es maravilloso. Ya no matamos más nada, Él murió por nosotros. Pero quiero que sí imagines que el Señor individualmente se acerca a cada uno de nosotros. Permiso, tu oído derecho. No es que el sacerdote no podía escuchar otras cosas ni oír malas palabras. Todavía hay gente que dice, shh, que está el pastor, como que el pastor tiene un oído que no se puede contaminar. La verdad que los que somos pastores tenemos que oír las peores cosas para poder ayudar. Pero lo que quiero decirles esta mañana es que muy probablemente el Señor mandó a Moisés a hacer este acto externo para entender algo internamente en el alma y en el corazón del sacerdote. Y era que tenía que tener una sintonía especial para identificar la voz de Dios. Porque cuando alguien oye a Dios, está en condiciones de oír a los demás. ¿Cómo habla Dios? Dios habla a través de su palabra. Magníficamente a través de su palabra. Pero alguien cierra la Biblia y calla a Dios, Dios va a seguir hablando. Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de las cosas que nos pasan. Y cuando tenemos esa percepción nos damos cuenta que Dios también habla a través de la gente que nos dice cosas. Nuestro gran problema es que a veces no sabemos si me habla Dios, si me habla el otro o soy yo. Y encima estoy rodeado de un montón de gente que con tanta facilidad dice, Dios me dijo, como que sea tan fácil.
cuando todavía los teléfonos no tenían identificador de llamadas, uno tenía que decir, hola, ¿quién es? Salvo que la persona que decía hola del otro lado sea, como en este caso, Fabiana, mi esposa. 30 años juntos, desde que tengo 35. Bueno. Ella dice hola y yo sé que es su voz. Esté feliz, enojada, normal, es su voz. Yo conozco su voz. Conozco la voz de mis hijos cuando hablan por teléfono. Si Mariana me dice papi, primero que no hay muchas mujeres que me digan papi, segundo, es su voz. Y si del otro lado dicen, hey, es mi hijo, Ezequiel. Identificamos las voces porque estamos acostumbrados a prestar oído a ciertas voces que se nos hacen familiares. En la era de la tecnología, algunos medios de comunicación parecen perder vigencia, pero creo que muchos de los que estamos acá hemos escuchado radio y escuchamos radio. Y a veces oímos a algunos periodistas que no hemos visto jamás, pero como lo escuchamos todos los días, nos hacemos la idea de cómo es su cara. Y en esa imagen mental que nos hacemos, metemos esa voz ahí adentro, hasta que después lo vemos en persona por televisión y decimos, esa no es la persona que yo escuchaba, pero es su voz. Durante algunos años yo trabajé en una empresa, y esto fue hace unos años atrás, donde todavía no había telellamadas y Skype y esas cosas no se usaban mucho. Así que nuestra empresa en Santa Fe empezó a tener contacto con una empresa en Córdoba y comencé a hablar con una persona que se llamaba Juan, él representaba a la otra empresa y éramos los encargados de hacer los negocios, compras y ventas entre las dos empresas. Una vez por semana, yo quiero hablar con Juan tanto, hola, mirá, habla Walter de Santa Fe. La semana siguiente, Juan, Walter, ¿cómo estás? Bueno, las cosas iban tan bien que después hablamos casi todos los días y a veces, muchas veces por día. Hola Juan, ¿qué haces, Walter? No nos habíamos visto nunca. Un día voy a arreglar unas cuentas a Córdoba y llego, nosotros estábamos en el rubro de pinturas y revestimientos, llego a un negocio muy grande y digo, antes de preguntar por Juan, voy a ver, acá hay algunas personas atendiendo quién es Juan porque conozco su voz. No era, había mucha gente esperando. Digo, espero, abro la agenda, miro algunas cosas y de repente alguien viene de atrás y dice, muchachos, ¿le parece? Era Juan. Y él me mira y yo solamente le dije, Juan. Y él conocía mi voz. Y él me dice, yo no sabía que vos eras tan joven. Yo no le dije nada. Nunca me lo imaginé pelado, tenía 60 años y yo decía, che, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y nos dio la sensación al vernos que íbamos a tener que remontar esto ahora. Pero hablábamos todos los días, así que la imagen pasó a ser lo de menos, nos conocíamos. Yo conocía su voz y él conocía mi voz. Amigos, ¿por qué les cuento esto? Porque Dios habla. Y cuando nos acostumbramos a cultivar el oír su voz, nuestro oído se vuelve más preciso. Y sin entrar en ninguna clase de misticismo, nos confundimos menos cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Miren, nuestras maneras a veces son muy clásicas. Y nos han enseñado desde pequeñito, y está bien, que orar es hablar con Dios. Pero hablar es un diálogo. A veces me llama mucho la atención que hay gente que te pide hablar y yo creí que me invitaba a un diálogo. No, quería hablar. Y cuando quiero meter un bocado, no se puede. Entonces cuenta todo y uno dice, ajá, sí. Y después se va y te dice, gracias, necesitaba hablar. A veces nuestras oraciones quisiéramos que sean más largas, que se extiendan en el tiempo y agarramos un cuaderno y decimos, ¿por qué más puedo orar? ¿Por qué más puedo orar? ¿Y qué te parece si entramos en un diálogo con Dios y hablamos menos y tratamos de oír más? Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor, a través de su palabra, Biblia abierta, hace silencio y permití que cada palabra que lees, cada frase que le vas, tenga un tiempo tranquilo, donde dejemos que el Señor también ministre y hable a nuestro corazón y nos diga lo que nos tiene que decir. Porque a veces no identificamos la voz de Dios por el solo hecho de que nunca lo hemos dejado hablar. En Isaías 50, capítulo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, al necesitado. Pero
Pero antes dice, Él todas las mañanas despertará mi oído para que yo aprenda a oír como los sabios. Cuando Elías tiene una crisis y se mete en una cueva y decir, Dios, ¿dónde estás? Yo soy el único. Soy el único que me muero por vos, Señor, entrego mi vida, pero estoy acá. Tengo una depresión profunda, quítame la vida. Y él necesita encontrar a Dios. Y hay un montón de fenómenos naturales. Y ustedes saben que hay un terremoto, un fuego, un viento fuerte. Y de repente hay una suave brisa. Las versiones de la Biblia dicen un silbo apacible y delicado. Un suave murmullo. Otra dice un suave susurro. Y otra dice el ruido delicado del silencio. Donde Dios se manifiesta. Y Elías sin ningún tipo de ruido dice, Señor, acá estás. Es tu presencia. En el Salmo 5 David dice, yo me voy a levantar todas las mañanas, Señor, me voy a presentar delante de ti y esperaré. Claro, no tenemos tiempo para esperar. Pero si no tenemos tiempo para esperar, no podemos por qué apurar al Dios del universo para que nos hable al corazón. Y cuando tenemos un oído preciso que aprende a escuchar y a identificar la voz de Dios, el mejor oidor se convierte en el mejor comunicador. El que oye mejor a Dios es el que está en mejores condiciones para hablarle a otros de Dios. Y si sirve como detalle, el que más oye a Dios es el que menos dice Dios me dijo, porque habla todos los días con Él. Yo quisiera que esta mañana sientas de que si lo dejas al Señor hablar a tu corazón, te va a hablar. De hecho, yo sé que te lo ha dicho alguna vez. Has oído su presencia, sus palabras, sus susurros, aunque no lo hicimos, no lo pudimos hacer de una forma coloquial, no hemos escuchado a Dios con nuestros oídos. Sabemos que Él nos habla al corazón y cuando Él nos habla al corazón trae una paz impresionante. Cuando hemos tenido que tomar decisiones y hemos sentido que el Señor nos ha hablado, se van las dudas. Es su voz. Es un oído que está acostumbrado a tomar tiempo para entender y conocer la voz del Señor. Segundo lugar, Moisés le dice a Aarón, extendé tu mano derecha y entonces con la sangre unta el pulgar de su mano derecha. Lo que me hace entender de que a veces esas manos también son consagradas para realizar acciones y para hacer la obra de Dios. ¿Se imaginan cómo eran las manos de Jesús? Las manos de un carpintero, esas manos que se podían extender y detener una tormenta, tocar la piel carcomida de un leproso y dejarla tan suave como la de un bebé, que podía tocar a los niños y bendecirlos. Las manos de un hombre que estuvo muchos años en una carpintería, seguramente con alguna cicatriz, algunos callos, pero eran las manos de Jesús. Las manos de Jesús seguramente no tenían joyas. Las manos de Jesús quizás eran manos rústicas, pero eran las manos que hacían la obra de Dios, el verbo de Dios. Y cuando nosotros entendemos que nuestras manos son consagradas, todas nuestras acciones pueden ser usadas para gloria de Dios. Las grandes y las pequeñas. Las que se ven y las que no se ven. Y todos nosotros sabemos que los mensajes más contundentes que damos en la vida no son verbales. Son los que se hacen a través de las acciones. Hermanos, somos hijos de Dios. Trabajemos honrando al Señor en nuestros trabajos. No seas de los que se levantan un lunes a la mañana depresivo porque se terminó el fin de semana y hay un montón de cosas para hacer. Hay un montón de cosas pendientes y por resolver y que no sabemos ni cómo van a ser. Estamos en manos de Dios y lo que hagamos lo tenemos que hacer para su gloria. Cuando la mujer que se llamaba Jocabed, genial en el Día de la Madre, perdía a su hijo Moisés, lo perdía en las aguas del Nilo y entonces se le ocurre generar una canastita y la teje con sus manos y la revisten y pone un colchoncito y que no entre agua y que esté calentito y todos los detalles. Lo hizo con sus manos, jamás se imaginó que el niño que iba a poner en esa canasta iba a ser el hombre que iba a libertar al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. Jamás soñó que ese hombre
Iba a hablar cara a cara con Dios en el monte Sinaí, iba a recibir de primera mano los 10 mandamientos que iban a ser el fundamento de todo el Código Civil de todas las naciones en toda la historia. Que iba a pasar a la historia. Ella solamente hizo bien su tarea, hacer bien una canastita y preservar la vida de ese niñito sin saber a quién estaba poniendo en esa canasta. Tus manos untadas y ungidas y consagradas por el Señor cocinan todos los días, planchan ropa, la lavan. Cuidado porque no sabes a quién le estás dando de comer. No sabes qué puede hacer Dios con tus hijos. No sabes quiénes pueden llegar a ser, pero hacé con tus manos lo que tenés que hacer, porque tus manos honran a Dios con tus obras. Tenemos que hacer con nuestras manos consagradas todo lo que se nos pide y todo lo que hay que hacer. Y también tenemos que hacer todo lo que no se nos pide y está bueno que lo hagamos. Yo trato de ser el mejor esposo, quizá no sea el más romántico de todo, pero por ahí se me cruza algo por la cabeza y le llevo un ramo de flores a la Fabi. Me cuesta, no por ella, sino por exhibirme con un ramo de flores en la calle. Para mí no es tan simple. Entonces, sé que hay una esquina ahí en Santa Fe donde siempre hay alguien que vende flores y tienen los ramitos ya armados para que nadie pierda tiempo. Entonces, trato de estacionar ahí enfrente, bajar como para cualquier otra cosa, pagar con el cambio justo. Me dice, ¿cuál querés? Cualquiera, son todas iguales para mí. Agarro una, la meto en el auto. Y después llego a casa un poco así, y cuando la puedo dar, evidentemente es un ramo de flores, que no iba a esperar que todo el mundo me aplauda, ni que... Y tengo una esposa reagradecida, pero la pone en un florero y ya está. ¿Qué esperaba yo? ¿Saben qué? Yo no tenía que hacer eso. De hecho, no me lo pidió. Pero esas pequeñas cosas cambian los momentos, ¿sí o no? No había que hacerlo. Pero si lo haces, Dios usa tus manos para generar buenos momentos. Haz ese llamado que el otro no espera. Invita un café a ese que nadie lo invita. Abrile tu corazón, prestale el oído. Hacele un favor, regala algo. Sobre todo si no es el cumpleaños, no es Navidad, regala un regalo en el momento menos indicado. Dios usa tus manos para bendecir a la gente. Eso es amar a Dios y es amar al prójimo. Las manos sacerdotales no son las que toman los micrófonos y los instrumentos para hacer música solamente. Las manos sacerdotales son las que salen a laburar todas las mañanas para la gloria de Dios en las cosas simples de la vida y nos convierten en sacerdotes. Tercero, y termino, Aarón tiene que levantar su pie derecho y entonces Moisés se agacha y unta ahí el dedo pulgar del pie derecho. Y me parece que esos pies son los pies que marcan el camino. A veces no podemos hablar y a veces no podemos hacer. Lo único que nos queda es transitar un camino silencioso. A veces somos entendidos, a veces no. Pero a veces damos esos pasos que son los más difíciles de dar. Los primeros, los que abren el camino, los que van delante, los que muestran cómo se hacen las cosas con humildad y los que marcan el territorio del ejemplo. El sacerdote tenía que aventurarse a caminar el camino del servicio sacerdotal, a veces sin palabras, sino simplemente dando ejemplos. Yo le doy gracias al Señor por mi papá, a quien amo y admiro. Y me gusta decirlo. Mi papá ha sido usado por el Señor para predicarle a mucha gente en muchos lugares. Y algo yo le doy gracias a Dios. Y es que mi papá nunca me sermoneó a mí. Que lo haga con los demás. Dios lo usa. Pero sermones a nosotros nunca. Somos una familia muy normal. Nuestra casa nunca fue un templo. Hemos sido hijos deportistas, hemos tenido amigos,
hemos disfrutado de la vida y de la iglesia y nos pareció, simplemente nos pareció, de que mi viejo era feliz haciendo lo que hacía y fuimos atrás pensando que así funcionaba la vida. No nos pidió que seamos pastores ni que sigamos sus pisadas, simplemente él iba adelante y nosotros fuimos atrás. Digo esto porque muchos de los que estamos acá somos el fruto de grandes ejemplos, no de grandes sermones. Los sermones se preparan, se dicen, empiezan y terminan. Los ejemplos no se dicen, los ejemplos son silenciosos, son huellas, son pisadas, son valores, son recuerdos que se marcan en el corazón. No podemos enseñar verbalmente nuestros valores a nuestros hijos. La honestidad no se enseña teóricamente, la honestidad se muestra como un camino que los demás siguen atrás. Por eso es tan importante que podamos entender que si somos sacerdotes del Señor, no somos llamados a esa clase de ministerios que a veces nos imaginamos, sino que nuestra comunión con Dios, cuando lo oímos a Él y sus palabras penetran en nuestro corazón, nos impulsan después de decir amén a tener comunión con Él, haciendo lo que Él quiere que hagamos con los demás. Los cercanos y los más lejanos también. ¿Saben? Yo sigo estudiando, no me recibo de nada, pero sigo estudiando. Y tengo el privilegio a veces de que me invitan a hacer unos diplomados en algunas universidades, agarro todo lo que puedo. Hay un principio que aprendí, con esto termino, y es que hay dos aparatos analógicos que tienen agujas y que nos enseñan mucho acerca de la vida. Uno es el reloj. El reloj nos marca la hora, el tiempo, la urgencia, ser puntuales, cumplir. Y el otro aparato analógico es la brújula. La brújula no se maneja por tiempos, simplemente estés donde estés, te marca el norte. Y tenemos que tener en cuenta estos dos elementos porque vivimos en una sociedad donde tenemos que cumplir y ser respetuosos. Pero cuando miramos solamente el reloj y perdemos de vista la brújula, lo único que hacemos es cumplir con cosas urgentes y perdemos de vista el rumbo, a dónde vamos. ¿Qué legado estamos dejando? Muchos jóvenes acá, ¿qué estamos incorporando a nuestra vida? ¿Quién queremos llegar a ser? Por lo tanto, mientras atendemos el reloj, es necesario siempre tener presente la brújula para entender hacia dónde vamos y hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Cuando Moisés marcó el oído, las manos y los pies de los sacerdotes, no quiso decir, bueno, hagan lo que puedan. Esto es algo perpetuo mientras ustedes vivan. Cumplan con las urgencias y dedíquense siempre a lo más importante. ¿Saben? Me llama mucho la atención que estos 3 puntos del cuerpo son 3 puntos de equilibrio. Dentro del oído nosotros tenemos un centro en el cerebro que marca el equilibrio del cuerpo. Hay mucha gente que a veces empieza a marearse, va al neurólogo y lo mandan al otorrinolaringólogo porque es un problema del oído. Aquí radica el centro de nuestro equilibrio en el cuerpo. Cuando perdemos el equilibrio por alguna razón, lo primero que ponemos son las manos para poder estabilizarnos otra vez. Y así nos hemos salvado de varios golpes. Y también entendemos, aunque a veces los escondemos debajo de la arena, aunque a veces algunas mujeres no quieren usar sandalias porque la tinta que tienen son muy feas, los dedos de los pies y especialmente los dedos gordos son los que nos permiten tener un equilibrio para estar de pie, para poder caminar. Y no nos imaginaríamos lo necesario que son esos dedos si no lo tendríamos. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Moisés, generá en estos sacerdotes personas equilibradas. Personas que no se queden en el camino, personas que no se queden en la mitad, personas que no sean inconstantes, personas que terminen prometiendo y después no cumplan, personas que sean equilibradas, pero no personas que se lleven el mundo por delante, no personas que quieran avasallar a los demás, ni que quieran atropellar, ni gritar más fuerte. El sacerdote era alguien que en equilibrio podía ministrar al Señor y de esa manera ministrar al pueblo también. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes.
Por favor, no salgas a la calle a decirlo porque nadie te lo va a creer. Seguimos leyendo la Biblia, dice, somos reyes y sacerdotes para Dios, no para la gente, para Dios nuestro Padre. Pero ocúpate más del sacerdocio que del reinado, ¿puede ser? Y salgamos a la calle con oídos consagrados a decir palabras al necesitado, a hacer las obras que se nos piden y las que no se nos piden y a marcar el ejemplo en silencio para que nuestro sacerdocio sea usado por el Señor y entendamos que nuestra comunión original con Dios no es solamente la mística maravillosa de buscar su presencia, sino de llevar su presencia a todos lados, cuando lo podemos nombrar y cuando no lo podemos nombrar, cuando nos entienden y cuando no nos entienden, cuando nos aman y cuando no nos aman. Somos sacerdotes en todas partes, a toda hora, en todo lugar. Que el Señor te bendiga y tengas oídos consagrados, manos y pies que sean usados por el Señor para la gloria de su nombre.